El telescopio más poderoso que la humanidad ha construido apuntó hacia una luna helada a más de 600 millones de kilómetros de aquí, y lo que detectó cambió la conversación sobre vida extraterrestre para siempre. No estamos hablando de señales de radio captadas en el espacio profundo. Estamos hablando de datos reales, de observaciones que los científicos de la NASA tardaron semanas en procesar, porque simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Europa. Una luna de Júpiter cubierta por kilómetros de hielo. Un mundo que desde fuera parece muerto, congelado, inhóspito. Hasta ahora, porque el James Webb no solo miró a Europa, la escaneó con una precisión que ningún instrumento anterior había conseguido jamás. Y en esas lecturas apareció algo que nadie esperaba encontrar con tanta claridad. Quédate, porque lo que vamos a explorar hoy no es ciencia ficción, es ciencia real. Y es, posiblemente, el descubrimiento más importante de nuestra generación. Hay cientos de lunas orbitando los planetas gigantes, pero Europa es diferente desde el momento en que la miras con atención. Bajo esa capa de hielo existe un océano de agua líquida. No un océano pequeño, un océano que podría contener el doble de agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Un océano que existe en la oscuridad total, calentado no por el Sol, sino por las fuerzas de marea que Júpiter ejerce sobre la Luna con una violencia gravitacional constante. Un océano líquido. Calor, agua. Los ingredientes básicos que en la Tierra produjeron vida, y nadie había podido confirmar con certeza qué había en ese océano, ni si existían conexiones entre ese mundo subterráneo y la superficie helada, hasta que llegó el James Webb, el telescopio espacial. James Webb no es simplemente un telescopio más grande, es una revolución. Su espejo principal tiene 6,5 metros de diámetro, construido con 18 segmentos de berilio recubiertos de oro. Opera a temperaturas cercanas al cero absoluto para detectar el calor infrarrojo más débil del universo. Cuando comenzó a enviar datos, las primeras imágenes mostraron galaxias a miles de millones de años luz con una nitidez que nunca habíamos visto. Pero el Webb no solo mira lejos, también puede mirar cerca. Y cuando lo dirigieron hacia Europa, lo que obtuvieron fue algo que llevaban décadas esperando. Era 2023. El equipo del Webb había planificado observaciones del sistema joviano. Europa estaba en la lista, pero no como objetivo principal. Las lecturas que comenzaron a llegar eran diferentes a lo esperado. El Webb utiliza instrumentos que pueden analizar la composición química de una superficie descomponiendo la luz como un prisma. Y en el espectro de Europa apareció algo extraordinario: dióxido de carbono. Pero no distribuido uniformemente, concentrado en una región específica llamada Tara Regio. Una zona donde la superficie helada ha sido fracturada y retorcida por fuerzas que vienen de abajo. Si el dióxido de carbono está concentrado ahí, solo puede significar una cosa: ese carbono no viene de meteoritos, viene del océano interior. Y si el océano contiene carbono disuelto, compuestos orgánicos circulando en su interior, la pregunta ya no puede esperar. ¿Hay algo vivo ahí dentro? Para entender por qué este descubrimiento es tan significativo, necesitas conocer lo que ocurre en los lugares más extremos de nuestra propia Tierra. En 1977, una expedición científica descendió a más de 2 kilómetros de profundidad donde la luz solar no llega. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Chimeneas hidrotermales expulsando agua supercalentada cargada de compuestos químicos. Y alrededor de ellas, en la oscuridad absoluta, había vida abundante. Gusanos gigantes, cangrejos, bacterias que en lugar de fotosíntesis realizaban quimiosíntesis. La vida no necesita luz, la vida necesita energía y química. Y Europa, bajo su capa de hielo, podría tener exactamente eso. Las fuerzas de marea que Júpiter ejerce podrían estar generando chimeneas hidrotermales en el fondo del océano interior. El dióxido de carbono que el Webb detectó podría ser la firma química de ese proceso, el rastro, la primera evidencia real de que el océano de Europa no está vacío. Pero hay algo más que los titulares no mencionaron con suficiente claridad. El Webb no solo detectó dióxido de carbono, también detectó vapor de agua. Europa está exhalando. Hay material que emerge desde el interior, atraviesa la capa de hielo y escapa al espacio en forma de vapor. Géiseres que proyectan agua a cientos de kilómetros de altitud. Y aquí está el detalle extraordinario. Si Europa tiene penachos que expulsan material del océano interior, entonces no necesitamos perforar kilómetros de hielo para analizarlo. Podemos enviar una nave que simplemente vuele a través de esos penachos y recoja las partículas. El océano de Europa podría ser accesible sin tener que llegar hasta él. Y la NASA ya tiene una misión en camino para hacer exactamente eso.
Se llama Europa Clipper y es una de las misiones más ambiciosas jamás diseñadas. La nave fue lanzada en octubre de 2024. En este momento está viajando hacia el sistema de Júpiter. Llegará en 2030 y realizará casi 50 sobrevuelos de Europa, algunos pasando a menos de 25 kilómetros de la superficie. El objetivo: analizar Europa con todos los instrumentos disponibles. Y si los penachos son reales y activos, volar directamente a través de ellos para capturar muestras del océano interior. Si Europa Clipper encuentra moléculas orgánicas complejas, aminoácidos, compuestos asociados a la vida, habremos dado el paso más importante de la historia de la humanidad. No un planeta habitable a años luz, no una señal de radio de hace millones de años, sino evidencia de vida en nuestro propio vecindario cósmico, a menos de 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. Si hay vida en Europa, vida que surgió de forma independiente a la vida en la Tierra, entonces la vida no es un accidente cósmico. Si la vida apareció 2 veces en el mismo sistema solar, en 2 mundos tan distintos, entonces la vida es algo que el universo hace de forma rutinaria. Entonces hay vida en miles de millones de planetas y lunas en nuestra galaxia. Entonces nunca hemos estado solos. Y eso abre la pregunta que los científicos formulan en voz baja, casi con miedo. Si hay tanta vida en el universo, si hay civilizaciones millones de años más desarrolladas que nosotros, ¿dónde están? ¿Por qué el cosmos parece tan silencioso? Esta es la paradoja de Fermi, y el descubrimiento de vida en Europa, paradójicamente, haría esa paradoja más inquietante, no menos. El Webb detectó algo más: cloruro de sodio, sal común, distribuida de una forma que sugiere que el océano interior de Europa no es agua pura, es agua salada, salmuera. Nuestros océanos son salados, y en ellos surgió la vida. Pero la sal en Europa es también un mensajero. Tuvo que llegar desde el océano interior, transportada hacia arriba, por procesos geológicos. Estamos leyendo la composición de un océano extraterrestre oculto sin haberlo visitado jamás, analizándolo desde el espacio, con un telescopio diseñado para estudiar galaxias a miles de millones de años luz. La ciencia, cuando funciona, es exactamente así de asombrosa. No todos interpretan estos datos de la misma manera. Un grupo argumenta que la concentración de dióxido de carbono en Tara Regio es evidencia casi definitiva de que proviene del océano. El patrón espacial es demasiado específico para ser externo. Otro grupo señala que el dióxido de carbono también puede formarse por radiación en la superficie. Transforma constantemente los compuestos superficiales. No es un debate menor. Es la diferencia entre tener evidencia de un océano rico en química orgánica y simplemente ver procesos físicos superficiales. La respuesta definitiva solo puede venir de Europa Clipper. Los datos del Webb son extraordinarios, pero son el principio de la historia, no el final. Europa no es el único mundo del sistema solar con un océano oculto bajo hielo. Encélado, luna de Saturno, también tiene uno. Y la sonda Cassini ya voló a través de sus penachos entre 2005 y 2017. En esas muestras encontraron moléculas orgánicas complejas, hidrógeno molecular. Todo lo que esperarías en un entorno capaz de sustentar vida microbiana. Ganímedes, otra luna de Júpiter, podría tener un océano salado. Titán tiene lagos de metano en superficie y posiblemente un océano de agua en su interior. En nuestro sistema solar hay múltiples mundos que podrían albergar vida. No uno, múltiples. Hasta hace muy pocos años pensábamos que la Tierra era un caso único. Ya no lo es. El James Webb, con cada nueva observación, va redibujando el mapa de lo posible. Hay algo fundamental que explica por qué Europa es tan prometedor: la energía. En la superficie de Europa, la energía solar es 25 veces más débil que en la Tierra. Pero las fuerzas de marea de Júpiter son otra historia. Europa orbita a Júpiter cada 3 días y medio. Esa órbita ligeramente elíptica hace que la gravedad de Júpiter comprima y estire Europa continuamente. Este calentamiento por mareas genera varios teravatios de energía, suficiente para mantener líquido el océano interior. Para que te hagas una idea, la producción energética total de la humanidad es de aproximadamente 18 teravatios. Europa genera internamente una cantidad similar, y esa energía está disponible en su interior, en el océano, en posibles chimeneas hidrotermales. Si hay organismos que han aprendido a aprovecharla, entonces no solo existe vida en Europa. Existe un ecosistema completo. Europa tiene aproximadamente la misma edad que la Tierra, 4.500 millones de años. Si las condiciones para la vida existían desde el principio,
la vida en Europa habría tenido el mismo tiempo que la vida terrestre para evolucionar. La vida en la Tierra comenzó hace 3.800 millones de años con organismos unicelulares. Tardó miles de millones de años en volverse compleja. Si la vida en Europa siguió un camino similar, podría ser hoy mucho más que simples microbios. Podría ser compleja. ¿Qué clase de vida puede surgir en la oscuridad total? ¿Qué formas puede adoptar la evolución sin luz? ¿Puede producir inteligencia? No lo sabemos, pero la pregunta ya no parece absurda. En 1610, Galileo Galilei apuntó un telescopio rudimentario a Júpiter. Lo que vio le dejó perplejo. Pequeños puntos de luz que se movían noche tras noche. Eran lunas orbitando Júpiter, no la Tierra. Otro cuerpo celeste. Era la primera evidencia observacional de que la Tierra no era el centro del universo. El escándalo fue monumental. 4 siglos después, una de las lunas que Galileo descubrió podría ser el lugar donde confirmemos que la vida es un fenómeno cósmico, no un accidente terrestre. El hombre que demostró que la Tierra no era el centro del universo, descubrió sin saberlo el mundo que demostraría que tampoco es el único hogar de la vida. Hay algo poéticamente perfecto en eso. Cuando se planificó Europa Clipper, los ingenieros diseñaron protocolos para el caso de que la nave encontrara algo inequívoco. Algo que fuera vida. Esos protocolos existen, no son totalmente públicos, pero su existencia dice algo importante. La NASA no excluye la posibilidad de encontrar vida en Europa, la tiene en cuenta como un escenario real. Si Europa Clipper detecta evidencias consistentes con vida, antes de cualquier anuncio público habrá un periodo de verificación interna que podría durar meses. Meses en los que un pequeño grupo de personas sabrá algo que el resto de la humanidad no sabe. Meses en los que la pregunta más importante que nuestra especie jamás ha formulado habrá sido respondida. Y nadie lo sabrá todavía, excepto ellos. Hace 400 años, Galileo miró a través de su telescopio y vio lunas que nadie esperaba. Tuvo que esperar décadas antes de que el mundo aceptara lo que había visto. Hoy, el telescopio más poderoso jamás construido está mirando una de esas lunas. Y lo que está viendo, el carbono que sube desde el océano, el vapor que escapa a través del hielo, la sal que delata un mar que nunca hemos pisado, sugiere que estamos a punto de confirmar algo extraordinario. No lo sabemos todavía. No podemos afirmarlo, pero la historia de la ciencia está llena de momentos en los que todo lo que sabíamos fue reemplazado por algo más grande, más extraño, más maravilloso. Europa está ahí afuera, a 600 millones de kilómetros, cubierta de hielo, callada. Y debajo de ese hielo, en la oscuridad de un océano que nunca ha visto la luz de ninguna estrella, puede que algo esté ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Algo que no sabe que existimos. Algo que no sabe que estamos mirando. Algo que, si tenemos razón, lleva 4.500 millones de años haciendo exactamente lo que hace la vida en todas partes. Sobrevivir. Y esa posibilidad, esa sola posibilidad, hace que el universo sea un lugar fundamentalmente diferente al que creíamos habitar.